Saludos, vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías. Vamos a estar cubriendo en este video el capítulo 34. Este capítulo 34 tiene dos porciones. La primera porción son los primeros 4 versos y del verso 5 en adelante cubre otro tema. Los primeros 4 versos cubren temas del reino milenial, que prácticamente debió ser el final del capítulo 33. Así que con esa aclaración vamos a comenzar. Los primeros 4 versos hablan de ira contra todas las naciones, que es prácticamente los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es cuando ocurre el derramamiento final de la ira de Dios sobre todos los reinos de la tierra que se juntaron a hacer guerra contra los preceptos de Dios. Vamos a comenzar para ver esos detalles. El verso 1 dice: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Aquí es un llamado a todas las naciones. Y lo dice de la siguiente forma: acercaos, naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Todo tipo de actividad. Este tipo de actividad lo menciona el libro de Apocalipsis también. Y la reunión de este conglomerado de pueblos en la tierra lo menciona el libro de Apocalipsis también. Dice el verso 2: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Aquí podemos ver que está haciendo referencia al ejército de toda la tierra, de todas las naciones. ¿Cuándo ocurrió eso? En el final de la dispensación actual, que es al final de la gran tribulación, en donde los acontecimientos posteriores inmediatos son la segunda venida de Cristo y el reino milenial, el comienzo del reino milenial. Verso 2, vuelvo y leo: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Esto lo menciona el libro de Apocalipsis también, cuando Dios, en este caso Jesucristo, representando la voluntad de Dios, con la espada de su boca, con su palabra, destruirá, y nosotros estaremos con él, porque vendremos con él en su segunda venida. Verso 3: y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Hedor es porque se pudren. ¿Y se pudren por qué? Porque no los entierran inmediatamente. En otro lugar en la Biblia se menciona que pasarán meses, aproximadamente 7 meses, sin que puedan ser enterrados, porque la matanza será grande y los que quedaren serán un remanente, que realmente la cantidad de cadáveres comparado con la cantidad de personas y recursos que puede haber después de esa grande destrucción es prácticamente abismal. Y por eso es que se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Aquí se representa con esta descripción: y los montes se disolverán por la sangre de ellos, en que habrá mucha sangre derramada. También se menciona que en Apocalipsis que los montes se aplanarán. Los montes de la altura en la cual actualmente se observan los montes será cambiada también en esos acontecimientos por los juicios de Dios. La tierra sufrirá una transformación. Y el verso 4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos. Esto también lo dice el Apocalipsis: los cielos se enrollarán como un libro. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Vamos a ver más adelante. Vuelvo y leo completo el verso 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro
y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra. Aquí este ejército es el ejército del enemigo de las almas que habita en los cielos, en los aires, que en un momento dado el libro de Apocalipsis también menciona que serán arrojados a tierra y no se hallará más lugar para ellos en el cielo. Continuamos, como se cae la hoja de la parra. El original dice como marchitar hoja de vid. Es descriptivo prácticamente de lo mismo. Y la continuación del verso de lo que estamos estudiando, la versión que estamos estudiando, y como se cae de la higuera, el original dice y como marchita de higuera. Bueno, la descripción es la misma. Vamos a continuar ahora con el verso 5, que en este caso está hablando de juicio sobre Edom. Aquí recuerden que Dios no tiene problema con hablar en diferentes tiempos. La capacidad y el conocimiento de Dios es tan grande que Él domina todo a la misma vez. Nosotros somos los que tenemos limitaciones de entendimiento, de conocimiento de los tiempos. El conocimiento de Dios domina todos los tiempos. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso es el alfa y la omega. Por eso Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No se muda, no cambia. Su conocimiento domina todos los tiempos. Su conocimiento lo domina todo. Aquí vamos a comenzar ahora con el juicio sobre Edom. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom. Edom es el sobrenombre que tenía Esaú. Los edomitas son los descendientes de Esaú, quien era el hermano mayor de Jacob. Este fue el que abandonó y desechó la primogenitura. Y Jacob la obtuvo porque pues la deseó y la buscó. Y Dios se la dio. Incluso había sido profetizado por Dios antes del nacimiento de Esaú y de Jacob. Así que no me le echen mucha culpa a Jacob, porque cuando un hombre se aparta de Dios, pierde la bendición. Y si hay un hombre que quiere la bendición, pues la obtiene. Eso es ley divina. Y le había sido anunciado a la madre de estos gemelos. Vuelvo y leo. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Cuando dice sobre el pueblo de mi anatema, es sobre el pueblo de mi maldición, de mi reprobación, sobre mi censura. Y Edom lo tenemos aquí, en donde estamos viendo que queda al sur del Mar Muerto. Aquí tenemos Edom, al sur del Mar Muerto. Ahí habitaban los descendientes del hermano mayor de Jacob. Llena está la sangre de espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra. ¿Dónde queda Bosra? Mire, aquí queda Bosra, en este lugar. Bosra, también conocido como Bosra, escrito con Z. Esta región, estos son los edomitas, esta región donde habitaban los edomitas, y dentro de los mismos edomitas Dios tenía un remanente. Y por eso aquí Él describe que en este lugar se hacían sacrificios que eran agradables a Dios, porque se recibía sacrificio de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra. Bosra también, otro nombre que se le daba a esa ciudad. Y grande matanza en tierra de Edom. O sea, ahí había un remanente que sí hacía sacrificios, en donde Dios recibía esos sacrificios con agrado. No vamos a decir que eran perfectos, pero había algo
de bueno en ellos. Verso 7, y con ellos caerán búfalos y toros con becerro. Aquí la muerte es grande de todo tipo de animal, animales grandes, animales pequeños, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Aquí la matanza es grande, a gran escala, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones. Y retribuciones aquí es remuneración de paga. La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es juicio, la paga del pecado tiene su consecuencia. Por eso dice el verso 8 de esa forma, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. ¿Y cuál es el pleito de Sión? Lo que Dios ha establecido con los hombres. Actúa bien, recibirás bien. Actúa mal, recibirás mal. Y cuando decimos recibirás mal, recibirás juicio. Lo que sembrares, eso cosecharás. Verso 9. Y sus arroyos se convertirán en brea. Aquí es descriptivo de la grande matanza. Y su polvo en azufre. Luce que iba a haber o que ocurrió un tipo de juicio con azufre, y les adelanto que sí, en esa región se ha encontrado algo de azufre. Estudios científicos lo han demostrado. La concentración no es tan intensa como en Sodoma y en Gomorra, pero hay residuos de azufre con marca como lluvia del cielo. Vuelvo y leo el verso 9. Y sus arroyos se convertirán en brea, lo que es descriptivo del derramamiento de sangre, que ese derramamiento de sangre llegará hasta los ríos y se convertirá en brea, o sea, se pondrá pesada el agua. Su polvo en azufre, lo que acabamos de comentar, que sí, científicamente se ha encontrado azufre en esa región, y su tierra en brea ardiente. Cuando dice brea ardiente, pues aquí el azufre arde en fuego. Y esto es un juicio divino grande de Dios. Verso 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá el humo. Aquí lo que quiere decir es que lo que ocurra ahí será con un resultado permanente. Perpetuamente es de continuo, por todos los tiempos, hasta que ocurra el cambio que sufrirá la tierra por parte de Dios. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. El resultado del juicio de Dios permanecerá de forma perpetua, permanecerá de forma continua. Y esto de generación en generación será asolada. No habrá habitantes en esa región como lo hubo antes. Nunca jamás pasará nadie por ella. O sea, la destrucción que ocurrirá en ese lugar será significativo, se destruirá prácticamente los recursos de la agricultura y no se podrá desarrollar con la facilidad que se desarrollaba antes la agricultura y la vida humana en ese territorio. Verso 11. Se adueñarán de ella el pelícano. Pelícano es un palomo de buche grande que lo infla. Habita en lugares aislados, y menciona que se adueñarán de ella el erizo también. El erizo es un mamífero insectívoro conocido comúnmente como el puercoespín. También habitará la lechuza, que es un ave nocturna que se alimenta de insectos y mamíferos roedores pequeños. Y también habitará el cuervo, que es un pájaro que come mucho animal pequeño, y morará en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Cuando dice y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, es que es lo que menciona anteriormente, que será por acto perpetuo,
porque está establecido por parte de Dios. Cuando dice cordel de destrucción, es una destrucción del territorio perpetuamente, y habitarán ahí animales. Y fíjense que todos esos animales que prácticamente están habitando ahí son animales que lo que comen es pudredumbre, se comen unos a otros, es presa continua, no habitan animales como ganado, como ovejas. Todos son los que comen prácticamente desperdicios, roedores. Está la lechuza que se come los roedores, está el erizo que se come los insectos, está el pelícano que también lo que come son animaluchos, y así por el estilo. El balance ecológico en ese lugar es prácticamente de animales corroñeros, que no comen alimentos limpios, sino alimentos sucios, y viven prácticamente en guerra unos contra otros. Verso 12. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán sin nada. O sea, la destrucción del territorio no permitió que habitaran hombres, y ya los príncipes de ese lugar perdieron su lugar. La destrucción fue grande. Verso 13 dice: en sus alcazares, que alcazares lo que quiere decir es un palacio fortificado donde vivían los príncipes y los reyes, crecerán espinos. En sus palacios fortificados crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, mamífero carnívoro agresivo, que ese es el chacal, y patio para los pollos de las avestruces. Ya usted se puede imaginar todo el tipo de gran cantidad de animales que estarán habitando en ese lugar, porque no habrá seres humanos viviendo ahí, y los animales se desarrollarán, y se desarrollarán los animales que se comen unos a otros y comen prácticamente podredumbres. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Allí habitarán hienas, que también es un mamífero carnívoro que come carne corrompida. Y cuando dice que las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, es que cuando vayan en desplazamiento van a ver las hienas habitando en ese lugar. Y las hienas es uno de los animales más mortíferos y más agresivos que existe sobre la faz de la tierra, que prácticamente cuando ellos andan en grupos de hienas, no habitan, no se desplazan prácticamente solos, van en grupos, y es muy difícil vencer a las hienas porque hacen un perímetro alrededor de la presa que quieren cazar y los atacan por la parte posterior, y así el que va a ser apresado va dando vueltas y el otro se acerca para morderlo, y prácticamente es muy difícil escapar de las hienas. Vuelvo y leo el verso 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. La lechuza pues prácticamente tiene su actividad nocturna, y por tener su actividad nocturna puede desenvolverse y así apresar y cazar sus rajieros, animales pequeños, roedores. Verso 15. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos. Podrán habitar sin mucho problema, podrán desarrollarse en esos lugares, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Los buitres podrán desarrollarse también, porque prácticamente es un lugar donde habitarán muchos animales, roedores, muchos insectos, y allí todos estos animales lo que comen es eso, carne dañada, roedores, insectos, buitres, que comen prácticamente comida y carne corrompidas, y así podrán desarrollarse en ese tipo de balance ecológico, porque lo que ocurre es que se pueden comer unos a otros, porque es lo que abunda.
el verso 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. El verso 16 lo que dice es, lee la palabra que yo le di a escribir a mis profetas. Inquirid en el libro de Jehová. Y el libro de Jehová es lo que está escribiendo Isaías en este caso, y lo escribieron otros profetas también. Dios mismo está diciendo, rebusca mis escritos que le di a mis profetas, busca las profecías que yo hablé, a ver si se cumplieron o no. Leed si faltó alguna de ellas, mira a ver si yo me equivoqué, mira a ver si yo dije mentira, mira a ver si yo dije falsedad, mira a ver si lo que yo dije no se cumplió. Dios dice luego, ninguno faltó con su compañera, todo se cumplió. Asimismo habitaron en ese lugar todo ese tipo de descripción de animales. Asimismo se desarrollaron como prueba irrefutable de que lo que Dios habló se cumplió. Esto servía para confirmación de las personas que vivieron tiempo después de estos acontecimientos, de que Dios habló y la palabra de Dios se cumplió. Y la tenemos nosotros hoy día también para nosotros, porque cuando dice que todo este resultado de estos juicios divinos de parte de Dios en esta región serán por acto perpetuo, lo vemos hoy día. Hoy día esa región es así mismo como describen estos versos. Y Dios vuelve y dice, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Cuando la palabra de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo la ejecuta. El Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios. La revela en enseñanza, la revela en escrito y la revela en hechos. Para nosotros, el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos muestra la voluntad de Dios, quien nos revela y nos inspira la voluntad de Dios. En nuestros días actuales también se cumple lo mismo que está aquí describiendo. Cuando el Espíritu mismo fue quien los reunió a todos esos animales, es la voluntad de Dios, la ejecutó el Espíritu, quien ha descendido a la tierra, enviado por Jesucristo, cuando ascendió al cielo, quien nos guía a toda luz y toda verdad. Así que aquí tenemos una representación de cómo el Espíritu de Dios se movía antes en ejecución, descrito por la palabra de Dios, inspirado por Dios, por el mismo Espíritu Santo, escrito por Isaías, y aquí mismo Dios está revelándolo. Vuelvo y leo el verso 16, inquirid en el libro de Jehová, inquirid en estas profecías, y leed si faltó alguno de ellos. Miren a ver si alguno de esos animales, si alguna de las cosas que yo describí no se cumplió. Ninguno faltó con su compañera, todos estuvieron presentes, porque mi boca habló, porque su boca mandó y los reunió su mismo Espíritu. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a todo el que escucha este video. En el nombre de Jesús, que tu gracia descienda a cada vida que escucha este video. Tu palabra es verdad. Enviamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Aquí se reafirma en el cumplimiento de la palabra de Dios y la repite reafirmándola. Y él les echó suertes. Él lo definió así, que es lo que quiere decir. Y su mano las repartió con cordel, con análisis, con diseño, con un plan predeterminado, que es lo que quiere decir. Cuando se tira cordel es cuando uno está planificando para hacer algo. Para siempre la tendrán por heredad. La generación de generación en generación morarán allí.
Así ocurrió. Este es el fin del capítulo. Que Dios me los bendiga. Seguimos hacia adelante en el nombre del Señor, buscando de su Espíritu, que nuestro espíritu se llene del Espíritu Santo, que la comunicación de nuestro espíritu sea directa con el Espíritu Santo. Así Dios nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo. Aunque pueda haber voz directa de Dios, la mayor parte de las voces que se escuchan cuando sí es Dios es pronunciada por ángeles. Muy pocas veces Dios habla directamente con personas. Yo tuve una experiencia en una ocasión de escuchar esa voz preciosa. Dios me les bendiga. Dejo ahora con un video para que puedan verlo ustedes.